Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez a esta serie de videos donde estamos repasando juntos conceptos aprendidos durante el secundario en lo que refiere a matemáticas. En el video de hoy vamos a repasar la función cuadrática. Comencemos. Una función cuadrática es una función cuya ley o ecuación es la siguiente. Y igual a f de x, o sea, la variable dependiente es igual a una función de la variable independiente que llamamos x y tiene esta forma: a por x al cuadrado más b por x más c, donde, como siempre decimos, a, b y c representan los coeficientes de esa ecuación, o sea, son números que pertenecen a los reales, y a es distinto de 0. ¿Por qué a tiene que ser distinto de 0? Perfecto, porque si a fuese 0, este término no estaría y la función cuadrática mía o de mi ejemplo se convertiría en una función lineal, que ya hemos visto en otro video. Esta forma de escribir la ecuación de la función cuadrática se llama forma general. Forma general. Vamos a ver a lo largo del video que hay algunas otras formas de escribirla y vamos a analizar las características que tiene la gráfica de la función cuadrática. ¿Alguien sabe cómo se llama la gráfica de la función cuadrática? Perfecto, parábola. La función cuadrática representa gráficamente una parábola vertical. Ahora vamos a ver cuáles son las características de esa parábola vertical. Perfecto. Una parábola, en este caso una parábola vertical, va a tener una forma así, donde vamos a identificar distintos componentes de esa gráfica. Uno de los componentes principales es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es el punto donde la gráfica alcanza su valor mínimo, como en este caso, o su valor máximo, si tuviésemos un caso donde el vértice está allí. Fíjense que la diferencia, o una de las diferencias entre esta parábola y esta, la diferencia que detectamos de entrada, a primera vista, es que esta parábola abre hacia arriba y esta parábola abre hacia abajo. Si la parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto donde la gráfica alcanza su máximo valor. ¿Se ve? Y si la parábola abre hacia arriba, el vértice es el punto donde la gráfica alcanza su mínimo valor. ¿De acuerdo? Bien. ¿De qué va a depender que la parábola abra hacia arriba o hacia abajo? Del signo de A. Si A es positivo, la parábola va a abrir hacia arriba. Y en el vértice vamos a encontrar un mínimo absoluto. O sea, en este valor del vértice vamos a encontrar el valor mínimo que va a alcanzar la gráfica. Y si A es negativo, la parábola abrirá hacia abajo y en el vértice encontraremos un máximo absoluto. O sea, el valor máximo que va a alcanzar la gráfica estará en el vértice si A es negativo. ¿De acuerdo? Otra forma de decir que la parábola abre hacia arriba es decir que la parábola es cóncava y abre hacia abajo o es convexa. ¿Sí? Son sinónimos de la misma definición. Y todo depende del signo de A. Si es positivo, es cóncava; si es negativo, es convexa o abre hacia abajo. Y si es 0, no puede valer 0 por lo que decíamos al principio. Si no, esto se convertiría en una función lineal. Perfecto. Por otro lado, las coordenadas del vértice, que podemos llamar h, k, se encuentran de la siguiente manera. A h lo encontramos haciendo menos b sobre 2 por a. ¿Les suena algo esa fórmula?
Muy bien. Es la primer parte de la resolvente. Menos b, y acá vendría más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. O sea, es la primera parte sin el más menos la raíz. ¿Se ve? Entonces, encuentro h aplicando esta formulita. Menos b sobre 2 por a. Donde a y b son los coeficientes de la ecuación escrita así, en forma general. ¿Bien? Acá lo podemos encontrar haciendo f de h, o sea, reemplazando en la función x por el valor de h, encontrado así, y encuentro cuánto me devuelve la función, o sea, evalúo la función para cuando x vale este valor, y me va a dar ese valor de ahí, o si estuviese trabajando con esta otra parábola, evalúo la función para cuando x toma ese valor, y me va a dar este valor de ahí. ¿Se ve? Y si tienen buena memoria y quieren usarla, acá la pueden encontrar haciendo c menos b cuadrado sobre 4 por a. ¿Sí? Esto surge de reemplazar en x esto y arrastrarlo, ir haciendo los cálculos hasta llegar a esto. O sea, h es igual a menos b sobre 2 por a y k es igual a c menos b cuadrado sobre 4 por a. Esta formulita es menos frecuente que uno la memorice, porque generalmente hacemos h y luego f de h. Pero como les decía, si tienen buena memoria, bienvenido sea. Por otro lado, analizando el valor de a, yo puedo ver cuán angosta es la parábola, o sea, cuán cerrada es o cuánto más rápido crece hacia más infinito o decrece hacia menos infinito. Así o así podría ser. Esto va a suceder cuanto el valor absoluto de a sea mayor. Cuanto el valor absoluto de a sea mayor, más rápido crece o decrece. ¿Por qué digo crece o decrece? Porque dependiendo el signo de a, si es positivo va a crecer más rápido y si es negativo va a decrecer más rápido. Pero cuanto mayor sea su valor absoluto, más achatada va a ser la parábola. Lo contrario también es cierto, cuanto menor sea el valor absoluto, más plana va a ser la parábola o más lento va a ser su crecimiento. ¿Se ve? Bien, estoy ensuciando bastante el dibujo, voy a borrar y vamos a seguir analizando características de la parábola. Muy bien, borré el pizarrón, dibujé de nuevo una parábola que abre hacia abajo, o sea que el a de esta parábola, ¿cómo va a ser? Perfecto, negativo. Fíjense, también marqué el vértice, el punto B, que tiene coordenadas h y k, como habíamos visto recién, donde h la encontramos haciendo la siguiente formulita, menos b sobre 2 por a, y k la encontramos haciendo f de h. Yo no tengo muy buena memoria, así que lo que hago es usar esto. Si ustedes tienen buena memoria, pueden usar la otra formulita de k, donde hacíamos k es igual a c menos b cuadrado sobre 4a, ¿de acuerdo? Bien. Otra de las características de una parábola es que ella es simétrica respecto a un eje de simetría. Ese eje de simetría es una recta paralela al eje Y que pasa por x igual a h, que no pertenece a la gráfica de la parábola, pero sí es un elemento auxiliar muy importante a la hora de hacerlo. O sea, yo sé que la parábola va a ser simétrica respecto a esta recta. Esta recta es la recta x igual a h. Esa ecuación de una recta me está indicando que x igual a h son todos los puntos del plano coordenado cuya abscisa es igual a h, independientemente cuál sea la ordenada al origen. O sea, cualquier punto que esté sobre esta recta va a tener abscisa, o sea, el valor de x va a ser h. Y la ordenada, o sea, el valor de y va a ser cualquier otro valor. ¿Se ve? Pero todos los puntos que están sobre esta recta tienen el valor de x igual a h. Por eso la ecuación es x igual a h. Claramente esto no representa una función, porque no cumple con la condición de unicidad en principio. ¿Se ve?
pero sí es la ecuación de un eje paralelo al eje Y. Y la parábola va a ser simétrica respecto a ese eje de simetría. Esto o eso es el eje de simetría. ¿Qué significa que la parábola, va a ser simétrica respecto a ese eje de simetría? Que si yo doblo el pizarrón por este eje, esta rama se va a superponer con esta otra. ¿Se ve? O sea, esta rama se superpone con esta. Con lo cual, si yo uso esa característica como herramienta a la hora de graficar una parábola, podría dedicarme a graficar un lado solamente de la parábola y el otro lado calcarlo o dibujarlo en espejo respecto al eje de simetría. O sea, yo sé que si este punto pertenece a la gráfica de la parábola, un punto que esté a la misma distancia del eje de simetría de este lado, también va a pertenecer. Acá en el pizarrón, evidentemente no lo dibujé muy bien, porque esta distancia debería ser la misma que esta. Pero creo que la idea se entiende, ¿no? Bien. Perfecto. Sigamos entonces analizando elementos y características de la parábola. Otro elemento que tiene cualquier parábola es la intersección de ella con el eje Y. O sea, yo siempre voy a encontrar una intersección y una sola de la parábola con el eje Y. Esa intersección se va a producir en el punto de coordenadas 0 para X. ¿Cuánto para Y? Perfecto. C. 0 para X, C para Y. ¿Se ve? Si X vale 0, 0 al cuadrado de 0 por A, 0 más 0 por B, 0. O sea que la intersección va a estar dada en el punto 0, C. Siempre voy a encontrar una intersección con el eje Y. No así intersección o intersecciones con el eje X. En este caso, la parábola que yo dibujé tiene dos intersecciones con el eje X. En este valor de X que llamo X1 y en este valor de X que puedo llamar X2. Ya vamos a ver cómo se calculan o cómo se encuentran. Pero imagínense una parábola que abre hacia abajo, pero que por ejemplo está ubicada acá. Esa parábola, cuyo vértice estaría por ahí, y como decíamos hoy cuando hablábamos del vértice, decíamos que el vértice es el punto donde la función alcanza su valor más alto o máximo cuando abre hacia abajo. Fíjense que nunca ningún valor de la parábola va a cortar al eje X. Entonces, en este caso, la parábola nunca va a cortar al eje X o no va a tener intersecciones con el eje X. Lo mismo ocurriría si la parábola estuviese así, abriendo hacia arriba y el vértice por encima del eje X. ¿Me siguen? Perfecto. Entonces tenemos situaciones así y así donde no hay intersecciones con los ejes. Luego tenemos situaciones como la roja, que ya estaba dibujada, o bien puedo dibujar una así, donde tengo dos intersecciones distintas con el eje X, y hay dos situaciones más que puedo graficar así. Una situación así, donde el vértice está apoyado sobre el eje X y la parábola abre hacia arriba, o una situación así, donde el vértice también está sobre el eje X y la parábola abre hacia abajo. Ahora vamos a ver de qué depende o cómo puedo darme cuenta yo dónde va a estar ubicado el vértice y cuántas intersecciones con los ejes o con el eje X voy a tener. Muy bien, borré y escribí esto. La intersección con el eje Y siempre la voy a encontrar haciendo X igual a 0, o sea, hago f de 0 y encuentro el valor de Y correspondiente. Por lo tanto, la intersección con el eje Y siempre va a estar en el punto 0C. 0 para X, C para Y. La intersección o intersecciones con el eje X las voy a encontrar, si las tiene, haciendo Y igual 0. O sea, busco qué valores de X hacen que la función valga 0. ¿Se acuerdan los dibujitos que hicimos recién? Si no, vuelvan un poquito atrás el video para no ensuciar ahora el pizarrón. ¿Hay algún valor de X que hace que la función valga 0? Bien, entonces, ¿qué hago? Planteo
la ecuación, esto, que es igual a y, digo, bueno, quiero ver qué valores de x hacen que esto valga 0. ¿Y qué sería encontrar qué valores de x hacen que eso sea 0? Perfecto, sería encontrar las raíces de esta ecuación cuadrática. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Ya lo hemos visto en otro video. Para encontrar cuáles son los dos valores de x que satisfacen esa ecuación cuadrática, tenemos una herramienta que llamamos resolvente, perfecto. Y decimos que x1 y x2 los puedo encontrar haciendo menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Haciendo ese cálculo, encuentro los dos valores de x que hacen que y valga 0. Ahora bien, esos dos valores de x pueden ser reales y distintos, reales y el mismo valor, o pueden ser imaginarios, como ya hemos visto en otro video. ¿De qué va a depender eso? Pues bien, va a depender de lo que esté debajo del signo radical. Que por cierto, esto se llama discriminante. Discriminante. ¿De qué forma depende del discriminante? Cuando el discriminante sea mayor que 0, la raíz cuadrada de cualquier número positivo mayor que 0 se puede calcular en los reales. Entonces, x1 y x2 van a tomar el valor de menos b más raíz cuadrada de ese discriminante que se puede encontrar dividido 2a, ese va a ser el valor de x1, y x2 va a ser menos b menos la raíz cuadrada de ese discriminante que se puede encontrar sobre 2 por a. O sea, dos valores reales distintos. Esa sería la situación donde yo graficaba hoy algo así. Una parábola así con dos raíces reales distintas o una parábola así con dos raíces reales distintas. Bien. Si el discriminante es negativo, la raíz cuadrada de un número negativo no se puede calcular en los reales. O sea que esto no tendría solución en los reales. Por lo tanto, no tengo raíces reales para esta ecuación. ¿Qué significa eso? Que no hay intersecciones con el eje X. La parábola abre hacia abajo y está con su vértice por debajo del eje X, o bien abre hacia arriba y su vértice está por encima del eje X. ¿De acuerdo? Y la última situación va a ser cuando el discriminante sea igual a 0. Cuando esto sea igual a 0, la raíz cuadrada de 0 es 0 y los dos valores de x1 y x2 van a ser el mismo número. Uno lo voy a encontrar haciendo menos b más 0 dividido 2 por a y el otro valor lo voy a encontrar haciendo menos b menos 0 dividido 2 por a. El resultado va a ser el mismo, entonces decimos que tenemos una raíz de multiplicidad doble y gráficamente eso se va a ver reflejado como una parábola cuyo vértice está bien sobre el eje X, abriendo hacia arriba o bien abriendo hacia abajo, digamos. Esto tendría que estar el vértice sobre el eje X. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Lo que vimos recién fue el análisis de los elementos más importantes de la parábola, o sea, cómo usar esos elementos para poder graficar la misma. Repasamos, encontramos el vértice, encontramos la ecuación del eje de simetría, encontramos la intersección con el eje Y y encontramos, si las tuviera, la intersección con el eje X. ¿De acuerdo? Bien, con esas herramientas podemos graficar una parábola. Eventualmente podemos también ayudarnos con una tablita de valores donde agregamos algunos puntos más, generalmente de un único lado del eje de simetría, y representamos también del otro lado del eje el punto simétrico al que encontramos con cálculos, directamente suponiendo que el eje de simetría es justamente eso, un eje que hace que la parábola sea simétrica en función de él. ¿De acuerdo? Vamos ahora a escribir a la ecuación de la función cuadrática en otras dos formas distintas. Una forma se llama la forma general, que es esta, ya lo mencionamos. Forma general.
hay en principio dos formas más para escribir la ecuación de una parábola que va a ser la misma parábola. Y es esta. A por x menos h todo al cuadrado más k. Esta forma requiere que nosotros conozcamos las coordenadas del vértice, que son h y k, y se llama forma canónica. ¿Se ve? Si yo aplico el cuadrado de un binomio, lo multiplico por a y luego le sumo k, voy a obtener la misma ecuación que en la forma general. Y si yo conozco las raíces de la ecuación cuadrática, si las tuviera, solo si las tuviera, puedo escribir a esta ecuación en su forma general en su forma factorizada, que es a por x menos R1 por x menos R2, donde R1 y R2 son las raíces de la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, que encontramos aplicando la resolvente. Esto es la forma factorizada. Una parábola puede venir dada en cualquiera de estas formas. Si me la dan así, bueno, yo encuentro las coordenadas del vértice aplicando las formulitas y lo que veíamos hoy. Si me la dan así, yo ya tengo las coordenadas del vértice, h y k. Puedo encontrar los elementos que me faltan siguiendo los pasos que veníamos siguiendo. Y si me la dan así, me dan una sugerencia ya de cuáles son las raíces. Eventualmente podría encontrar, si tengo las dos raíces distintas, cuál es la coordenada del vértice, la coordenada h del vértice, buscando el punto medio entre R1 y R2. ¿Por qué? Porque R1 y R2 van a ser dos valores donde la parábola va a cortar al eje X. En el punto medio entre ellos va a pasar el eje de simetría. ¿De acuerdo? Si R1 es igual a R2, tenemos que el vértice está apoyado en el eje X, o sea que la coordenada x del vértice va a ser justamente R1, ese valor, y si no tengo raíces reales, no la puedo expresar en su forma factorizada. Bien, por último veamos lo que se llama traslación vertical y traslación horizontal. Yo lo que dibujé acá es la parábola matriz o parábola elemental, cuya ecuación es la ecuación más sencilla de las ecuaciones cuadráticas que se pueden imaginar. O sea, una ecuación donde el coeficiente a vale 1 y el b y el c valen 0. Eso es lo más fácil que puedo escribir si me piden escribir una ecuación cuadrática. ¿Ven? Entonces, cuando la ecuación tiene esta forma, la parábola es así, se llama parábola elemental o parábola matriz. ¿Qué características tiene esta parábola? Bueno, por ejemplo, tiene el vértice en el origen de coordenadas, es simétrica respecto al eje Y, ¿ven? Pasa por el punto 1, 1 y por el punto menos 1, 1, por el punto 2, 4 y por el menos 2, 4. Por eso los marqué y los dibujé así. Y fíjense que yo podría hacer ciertos análisis en función de los coeficientes A, B y C. Hicimos el análisis en función del coeficiente A. Cuanto más grande era en valor absoluto, más chata era la parábola. Cuanto más chico en valor absoluto, más lento crecía la parábola o decrecía, dependiendo si era positivo o negativo, etc. Si yo analizo el valor de C, por ejemplo, si C vale 0, yo sé que la parábola siempre va a pasar por el origen de coordenadas. ¿Se ve? Y si B vale 0, yo sé que la parábola siempre va a ser simétrica respecto del eje Y, por ejemplo. Pero no vamos a entrar en ese tipo de análisis tan finito. Se los dejo como ejercicio para ustedes. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo puedo hacer yo para trasladar mi parábola hacia arriba o hacia abajo o hacia los costados. Fíjense, la traslación vertical se refiere a subir la parábola o bajar la parábola. Esta o cualquier otra parábola que me den. Si yo a la parábola en cuestión le sumo o le resto algún valor, ¿qué va a pasar con ella?
¿Va a subir o va a bajar? Perfecto. Imagínense que yo grafico y igual a x cuadrado más 2. Antes, cuando x valía 0, la función valía 0, o sea, la roja. Pero ahora cuando x vale 0, la función vale 2, o sea, está acá. Antes, cuando x valía 1, la función valía 1 también, ahí. Pero ahora, cuando x valga 1, la función va a valer 3, o sea, va a pasar por acá. Y va a pasar por acá. Cuando x valga 2, la función va a valer 6, o sea, va a pasar por acá. Y cuando valga menos 2, va a valer 6 también. O sea que si yo dibujo la parábola trasladada, va a ser algo así. O sea, una parábola de igual apertura que la roja, pero desplazada 2 unidades hacia arriba. ¿Se ve? Bueno, no fui muy prolijo en el dibujo, espero sepan disculparme. No es muy fácil dibujar en el pizarrón, pero bueno, la idea es esa. Lo mismo si esto hubiese sido menos 2, el desplazamiento vertical hubiese sido negativo y la parábola hubiese estado acá, con el vértice en el punto 0, menos 2. También abierta así, con la misma apertura, pero desplazada hacia abajo. Veamos ahora entonces la traslación horizontal. Si yo tengo y igual, y en vez de tener x al cuadrado, tengo x más 1 al cuadrado. ¿Qué hace esto? Imagínense lo siguiente, cuando x valía 0 antes acá, y valía 0. Pero ahora, ¿cuánto tiene que valer x para que y valga 0? Perfecto, menos 1. Menos 1 más 1 es 0 elevado al cuadrado, me va a dar 0. O sea que el vértice de la parábola va a estar en el punto menos 1, 0. Se desplazó hacia la izquierda una unidad. Cuando x valga 1, o 0, por ejemplo, cuando x valga 0, ¿cuánto va a valer y? 0 más 1, 1 al cuadrado, 1. O sea, va a pasar por acá. Y lo mismo va a pasar por el punto menos 2, 1. Va a pasar también por el punto 1, 4. Y por el punto menos 3, 4. Entonces, si yo dibujo la parábola, voy a tener una parábola de la misma abertura que la matriz o que la elemental, pero desplazada una unidad hacia la izquierda. Esa unidad que está desplazada hacia la izquierda me la da este valor acá. Si yo planteo y igual x más h al cuadrado, si h es mayor que 0, la parábola se desplaza h unidades hacia la izquierda. H unidades hacia la izquierda. Y si h es menor que 0, la parábola se desplaza h unidades hacia la derecha. ¿Sí? Si el valor de h es negativo, la parábola se desplaza h unidades hacia la derecha. Si es positivo, se desplaza h unidades hacia la izquierda. Y si yo combino el desplazamiento vertical con el desplazamiento horizontal, podría, analizando los valores de h y de k, este podría representarse como un k. Si el k es positivo, se desplaza hacia arriba. Si el k es negativo, se desplaza hacia abajo. Este h me hace desplazar la parábola hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si yo combino el desplazamiento vertical y el horizontal, como les decía, puedo desplazar la parábola hacia cualquier lugar. O sea, un desplazamiento o una traslación oblicua, llamémosle. ¿De acuerdo? Bien. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero haber sido claro.
Si les gustó el video, pongan me gusta, distribúyanlo, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía y nos vemos en el siguiente video.